En Estados Unidos se reportan más de 250.000 desapariciones de niños cada año. El incremento de la misma es debido quizás a un simple descuido, a un secuestro express, o quizás realizada por algún loco o psicópata sexual. Hoy te contaré un suceso que paralizó y estremeció a cada hogar del poblado de Puyallup. Hija de Diana Smith y Bob Copsey, quienes se divorciarían meses después del nacimiento de Misty. Su mamá, Diana, sería la responsable de cuidar y proteger a su pequeña hija. Ella trabajaba por las noches como cuidadora de una señora de 90 años de edad. Amén de su trabajo, tenía grandes problemas con el alcohol, pero eso para ella no era ningún tipo de impedimento para encargarse de la vida de su pequeña. Misty era una gran promesa para el deporte de su país. Pasaba gran parte de todo su tiempo libre involucrada en el atletismo estudiantil. También jugó al softball, baloncesto y voleibol, y todo lo hacía mientras que paralelamente tenía las mejores calificaciones de la escuela. En aquel entonces era una alumna con promedio B. Era bastante popular entre los chicos de su edad. Era una jovencita muy carismática y con mucho sentido del humor, lo que hacía atraer a muchos chicos y amigos de la escuela. Su amiga más cercana era Trina Bevard. Ambas eran muy íntimas amigas, la cual se compartían absolutamente todo. La joven Misty era el típico niño al que todos querían acercarse. Era tan amistosa y amable que la escuela por completo la adoraba. También tenía un amigo muy cercano llamado Reuben Schmidt, el cual le gustaba mucho. Él tenía 18 años, exactamente 4 años mayor que Misty. Reuben tenía un auto Chevy Nova de color verde, el cual a la joven Misty le fascinaba. Una noche, durante una conversación telefónica que establecían Misty y Reuben, Diana, su mamá, escuchó algo muy desconcertante y desagradable por parte de Reuben. Escuchó al chico decirle a Misty lo excitado que se ponía cada vez que la veía. Algo tan horrendo y desagradable para una madre escuchar ese lenguaje. Esto hizo que Diana le exigiera a Misty que colgara el teléfono de inmediato. Al oír esas palabras viniendo de un adolescente, fueron suficientes para Diana desconfiar del supuesto amigo de su hija. Por otra parte, en aquel tan diminuto pueblo de Puyallup, vivía un sujeto llamado Cory Bober, el cual era un simple investigador solitario. Sin credenciales en los medios, sin antecedentes policiales, no pertenecía a ningún cuerpo de policía, simplemente era un don nadie con ganas de ayudar a las autoridades. En sus ratos libres se dedicaba a traficar hierba y también a investigar todas las pistas relacionadas con un supuesto asesino serial que existió en el año 1984. Bober comenzó a identificar un patrón emergente en los últimos meses, el cual hacía referencia a 2 adolescentes del pueblo de Puyallup, que fueron asesinadas en los últimos años. Kim Delaney, de 15 años, fue asesinada en julio de 1988 y Anna Chevetnoy, de 14 años, fue asesinada en agosto de 1990. Este investigador solitario presentía que algo muy aterrador se acercaba. Incluso durante una década, Bober trabajó de manera insaciable para convencer a los detectives y autoridades del condado de Pierce y el condado de King de su presunto sospechoso, un hombre llamado Randy Ashsiger, que según para él era el asesino de Green River y responsable de la muerte de las 2 niñas. La policía local, por parte del sargento de Puyallup, Jem Carver, ignoró por completo todas las sospechas que Bober tenía en mente, hasta que varios meses después, ambos condados vecinos finalmente investigaron a fondo a Ashsiger y lo agregaron a la lista de sospechosos de Green River Killer. Bober, a quien todos ignoraban y muchos lo tildaban de loco, dijo algo que estremeció a cada oficial de policía de aquel lugar. Algo muy espeluznante se aproxima y va a ocurrir aquí en este pueblo de Puyallup.
Les estoy advirtiendo que lo que vendrá y predominará será angustia, tragedia y la muerte. Bober les mencionó a los detectives que una niña iba a ser asesinada y encontrada junto a la autopista 410, precisamente en donde se habían descubierto las dos víctimas anteriores. El aviso de este solitario sujeto caería en oídos sordos por parte de los detectives y la policía de la zona. El pequeño pueblo de Puyallup sería testigo y se convertiría en el escenario de una de las desapariciones más grandes y misteriosas en la historia de los Estados Unidos. Transcurrió el 17 de septiembre del año 1992, en donde la joven Misty junto a su mejor amiga Trina concurren a una feria local que se realiza todos los años en aquella ciudad. Dicha feria era un gran atractivo para los habitantes del pequeño poblado y además estaba prevista para aquel fin de semana una concurrencia de más del doble de personas que lo hacía cada año. Misty había acordado con su mamá Diana que en el viaje de ida a la feria iría acompañada con su mejor amiga Trina, pero en el regreso del viaje se tomaría un autobús o le pediría a algún amigo que la llevara de vuelta a su casa. Desafortunadamente, ese viaje de vuelta a su hogar jamás se llevaría a cabo. Aquella noche, la joven había tomado prestados unos jeans de su madre, que de hecho estaban a la moda en aquellos años. Ambas amigas estaban muy felices de pasar una noche juntas y disfrutar de la gran feria anual del pueblo. Ese día habían planeado volver en el autobús de las 20:40, la cual llevaría a Misty al centro de Puyallup. Se divirtieron tanto que perdieron el sentido del tiempo y ambas perderían su autobús de regreso a casa. Era el último viaje que haría el autobús, por lo que Misty necesitaba encontrar otro viaje de regreso. Su amiga Trina vivía en Sumner, un pueblo en la dirección opuesta. Cuando las cosas se tornaron un poco estresantes, la joven Misty decide irse caminando sola. A las 20:45 llamó a su madre Diana y le comentó que había perdido el autobús de regreso. Diana estaba muy molesta, ya que no podía hacer nada siendo que debía dejar su trabajo, y no solo eso, sino que también dejar sola a una anciana de 90 años era toda su responsabilidad si le ocurría algo. Aún muy molesta e histérica, le dijo a Misty que procurara conseguir viaje con algún amigo cercano. La joven recordó que quien podría llevarla a su casa sería Reuben, ya que tenía un muy buen auto. Segundos antes de finalizar la llamada con su mamá, Diana le hizo prometer a Misty que cuando llegara a la casa se pondría en contacto con ella y la llamaría. Pero esa llamada nunca llegó. El deseo de su mamá era volver a su casa horas más tardes y encontrar a su hija viendo la televisión o durmiendo en su habitación. Pero en cambio, cuando llegó solamente se encontró con una casa tranquila y vacía. Diana comenzó a hacer llamadas telefónicas, llamando a todos los que podrían saber sobre el paradero de su hija. Llamó a Trina, Reuben, a su propia madre, o sea, la abuela de Misty, incluso a otros amigos cercanos, pero sin ninguna respuesta. Finalmente, decide llamar al 911. La familia de Trina tardó en responder, pero le contestaron que no habían visto a Misty ni sabían noticias de ella. La abuela de Misty era un callejón sin salida, la cual le respondió a Diana que no había tenido noticias en toda la noche de su nieta. Y finalmente, cuando llamó a Reuben, él le respondió que Misty le había llamado para pedirle transporte hasta su casa, pero le respondió que no tenía combustible suficiente para recogerla y luego volver a su casa, por lo que Diana en ese momento descartó a Reuben como que no había estado esa noche con su hija. A la mañana siguiente recorrió la escuela y fue hasta la casa de Trina dejándole una nota, pero no habían señales en ningún lado de Misty. El pánico se apoderó de Diana, quien minutos más tarde, de la siguiente mañana, llamaría al 911 nuevamente. Presentó un informe al departamento del sheriff del condado de Pierce, siendo que a dicho informe no lo tomarían de manera oficial, siendo que hacía pocos días había desaparecido Misty y ellos lo nombraron como fugitiva y no como desaparecida aún. Buscó en cada rincón del pueblo, incluso trató de contactar con todos los miembros de la familia y amigos de Misty,
que ella conociera. Su pánico ya comenzaba a tomarse en angustia, lo que se agravaría aún más con la llamada de Trina, la mejor amiga de su hija. Trina le contó que aquella noche ellas se separaron y Misty decidió irse caminando sola, por lo que Trina no había tenido contacto de ningún tipo con su amiga por el resto del día. Diana volvió a llamar insistentemente a Reuben, pero él no se encontraba en ese momento. Quien respondió la llamada fue su compañero de cuarto llamado James Tinsley, el cual le contó que Reuben había ido con su tío a recoger a Misty esa misma noche de la desaparición. Con ese dato, la historia daría un giro rotundo a los hechos, por lo que para Diana su principal sospechoso de la desaparición de su hija Misty sería Reuben. Volvió a llamarle, en lo que esta vez Reuben respondió, y con un tono muy grotesco prácticamente exigiéndole, Diana le pregunta, ¿dónde está mi hija? El chico le explica que esa noche fue con su tío a una fiesta y no fue a recoger a Misty, ya que no tenía supuestamente suficiente gasolina en su auto. Según su versión, fueron a esa fiesta y luego cuando volvió a su casa despertaría horas después sin recordar nada de esa fiesta. No le creyó para nada su historia, pero tenía que mantener las esperanzas con vida. Realizó diversas búsquedas, por ejemplo, hizo algunos volantes, los cuales repartía por todo el centro de la ciudad por si alguien podría dar algún tipo de pista con respecto a la desaparición de Misty. Le rogó nuevamente a cada uno de los amigos de Misty que por favor le dijeran algo sobre su hija, pero nadie le dijo una respuesta clara y convincente respecto a aquella noche. Días después, rastrearía el conductor del autobús que estaba de turno aquella noche. Le comentó a Diana que recordaba haber visto aquel día a Misty, pero después no la volvió a ver más. Dado la gravedad de lo sucedido, el recinto ferial quedó en manos del sargento James Carver, quien junto a un gran equipo de investigadores analizarían la zona y rastrearían para poder hallar algún tipo de evidencia. Durante los siguientes meses fueron un completo calvario para Diana. Sobrellevar las cosas y volver a retomar su vida sin su hija al lado se le haría cuesta arriba. En el mes de diciembre del mismo año, Diana intentó suicidarse mezclando alcohol con antidepresivos farmacéuticos. Su intento de suicidio fracasó y despertó en el hospital siendo intervenida de urgencia. En enero de 1993, Diana junto a Trina Braver y el detective del condado de King llamado Jim Doyon estuvieron presentes en la transmisión en vivo que se emitió por la filial local ABC. A lo largo del programa, la estación abrió las líneas telefónicas para posibles consejos o llamados que quisieran dar con respecto al paradero de Misty Copsey. Hubo una llamada de una mujer que afirmó haber visto a Misty caminando sola a eso de las 22 horas por Meridian, una ruta que estaba muy cerca del recinto ferial. Dicha mujer jamás fue entrevistada o interrogada por los detectives. Quien quiera que fuese, aportó un dato muy valioso sobre los hechos. El 10 de enero de 1993, 4 meses después de la desaparición de Misty, aproximadamente a pocas calles en donde ocurrió la desaparición, un chico de 15 años circulaba a eso de las 12 del mediodía. En un determinado momento fue detenido por un sujeto que manejaba un auto Camaro de color rojo. Comenzó a acosarlo de tal manera que lo obligó a subir al vehículo. Minutos después lo llevaría a un lugar apartado y lo violaría cruelmente. El sujeto se llamaba Robert Leslie G.K. Después del hecho, fue investigado y condenado por violación en primer grado. Sin embargo, su condena sería por tan solo 7 años y tendría la posibilidad más tarde de poder salir con libertad condicional. Las autoridades lo tendrían entre ceja y ceja, siendo uno de los posibles sospechosos de la desaparición de Misty Copsey. Para sellar algunos cabos sueltos, el 7 de febrero encontraron los jeans que llevaba puesto Misty esa noche. Se hallaron en un bosque cercano a la autopista 410.
Diana, al recibir la noticia y ver los jeans que su hija llevaba el día de su desaparición, le fue imposible contener las lágrimas y fue quebrándose poco a poco por dentro, siendo que su esperanza de encontrar a su hija con vida eran prácticamente nulas. Un detalle que el detective Doyon notó fue que los pantalones jeans no estaban ubicados de igual manera que las dos anteriores víctimas. Los jeans de Misty fueron hallados fuera de la carretera, en una zona de zanjas boscosas. Esto levantó múltiples sospechas, ya que el detective había estado en ese mismo lugar una semana antes y recorriendo la zona por más de 6 horas seguidas. Según las pruebas forenses, los jeans de Misty habrían estado cubiertos de tierra durante algunas horas. El detective Doyon sería la única persona tras la desaparición de Misty Copsey que no cesaría de ningún modo en hallar una pista, un inicio el cual lo llevara a una respuesta concreta. Doyon interrogaría a Trina, quien reveló que el plan de ambas esa noche era realmente pedirle a Reuben para que las recogiera y las llevara de vuelta a su casa, pero él se negó rotundamente. En aquel entonces había un programa llamado America's Most Wanted, el cual transmitió un segmento sobre el caso de Misty Copsey. Comenzaron a aparecer diversos consejos y llamadas, incluso hubo una persona que llamó al departamento y pidió para hablar con el sargento Jerm Carver, quien mantenía el control del caso. Carver decidió seguir los pasos que aquel sujeto desconocido le había mencionado, y lo que encontró fue muy alarmante. El sargento Carver visitó Adams Ribs. Era un restaurante en el que Reuben Smith trabajaba ocasionalmente. El propietario Frank Rodríguez reveló que Reuben había dicho algunas cosas sospechosas sobre Misty Copsey después de su desaparición. Había mencionado cosas como saber dónde estaba el cuerpo enterrado y otros datos que les hizo conocer de inmediato. El sargento y su compañero esperaron a que Reuben fuera a trabajar nuevamente en el restaurante. Lo detuvieron y el adolescente salió corriendo. Eso sería un indicio claro que las cosas iban por buen pie y que la investigación hasta el momento comenzaba a aclararse un poco más. Pocas horas más tarde, después de huir y negarse a hablar con los agentes, Reuben fue llevado a la fuerza para ser interrogado. El joven reiteró exactamente todo lo que había mencionado a Diana, salvo un detalle muy peculiar. El adolescente reveló que sufría ocasionalmente apagones, o sea, periodos de tiempos en los que perdía todo el recuerdo de lo que realizaba. Afirmó que es una sensación como estar dormido y aparentemente les dijo haber tenido un apagón inmediatamente después de la segunda llamada telefónica de Misty. Supuestamente, por sus declaraciones oficiales que les dio a los agentes, les dijo que no tiene idea ni recuerda claramente qué hizo la noche del 17 de septiembre de 1992. Para confirmar las sospechas que apuntaban al joven Reuben, le realizaron una prueba de polígrafo, la cual los detectives tomaron nota de que el adolescente estaba tratando de atraer una falsa sensación de inconsciencia, o sea, intentando dormirse a la fuerza en repetidas veces. La prueba realizada no concluyó nada, pero por su extraño comportamiento durante el examen, los agentes decidieron realizarle por segunda vez la prueba del polígrafo. Para quien no lo sepa, las pruebas del polígrafo a veces no son tan exactas para medir la verdad de quien declara, pero dicho por expertos y profesionales, existe una forma de poder vencer las pruebas del polígrafo, y es calmar sus nervios por completo y disminuir los latidos cardíacos, así también como la presión arterial, y todo eso se logra si consigues quedarte dormido en medio de la prueba. Intentar vencer la prueba del polígrafo de esa manera, en cuestión justifica algunas sospechas si es que existen. En determinado momento, todas las sospechas apuntaban al joven Reuben como el único culpable de la desaparición de Misty, ya que sufría apagones repentinos y sin poder recordar nada sentía una exuberante atracción por Misty
Incluso intentó huir de la policía, siendo atrapado horas más tarde. Prácticamente todo cerraba. Incluso cuando comenzaron a investigar al joven más a fondo, Reuben vendió su auto Chevy Nova a una chatarrera, por razones que no están del todo claras. Es aquí donde Trina desconcierta a todos con su versión. Ella le declaró a Carver que aquella noche ella fue recogida por su novio Michael Rainer, de 23 años, un joven 8 años mayor que ella. Los investigadores, sin nada que perder, deciden verificar los antecedentes de Michael Rainer, el cual reveló un pasado muy oscuro e incompleto. Rainer tenía 23 años, una violación juvenil que no había sido acusada o verificada de 7 años antes, y también tenía vínculos personales con Kinda Lange y Anna Chevetnoy, quienes fueron 2 víctimas asesinadas de Puyallup. Cuando los agentes volvieron a interrogar a Trina, ella les dijo que no había querido revelarles nada hasta el momento para no meterse en problemas. Pero lo único que les pudo afirmar es que su novio Michael la recogió y la llevó hasta su casa. Después, él se marchó y no volvió a saber nada de él hasta el día siguiente. En el mes de abril, la policía descubrió que Rainer estaba vendiendo su auto algo viejo, un Ford Escort de color azul, lo que el joven desconocía que se lo estaba por vender a un oficial de policía encubierto, quien lo llevó de inmediato y comenzó a probar los análisis forenses encontrados en el interior del auto para obtener muestras de Misty. Rainer, al igual que Reuben, fue llevado a una prueba de polígrafo, lo cual pasó sin ningún tipo de problemas. Prácticamente al año de los hechos, los detectives comenzaron a investigar al joven James Tinsley, quien habría sido compañero de habitación de Reuben. Según su versión, la familia de Reuben había sido expulsada de su departamento, por lo que él y sus hermanos se mudaron con Tinsley y su familia por un tiempo. También James le contó a los agentes que Reuben tenía una novia de 13 años que estaba visitando la casa, justo en el momento que Misty lo llamó para pedirle si podía recogerla. La novia de Reuben se molestó mucho y comenzó a actuar de manera muy celosa. Un rato después, ella se iría. Tinsley largó un dato muy interesante, ya que menciona que 10 minutos después que la novia de Reuben se fue, el joven Reuben también se marchó y no regresó hasta la pasada medianoche de ese día. Ese dato fue muy revelador para todos los involucrados, ya que Reuben había mencionado anteriormente a los detectives que no recordaba nada sobre esa noche. Además, dijo que por la personalidad que tenía él, no sería capaz de lastimar a nadie. Reconoció que tenía muy mal genio, pero ya lo conocía hace mucho tiempo y sabía que no era capaz de hacer semejante salvajada. Nuevamente, los detectives lo citaron para una nueva línea de interrogatorio y querían tomarle un examen más con el polígrafo, el cual Reuben se negó. Pero minutos más tarde cedió y cooperó a responderles algunas preguntas. Sus declaraciones serían opuestas a lo que ya había declarado con anterioridad, cambiando ligeramente la historia. Dijo que esa noche condució a la granja de su abuela en Buckley, sin saber el motivo y el porqué. Después de diversas pruebas y exámenes que recibió por parte de la policía, el joven Reuben fue liberado y nunca más fue investigado como presunto sospechoso. Hasta la fecha, nunca ha sido interrogado nuevamente. Finalmente, el 14 de mayo del 2001, en Lakewood, aproximadamente a 10 millas de Puyallup, una mujer de 24 años caminaba hacia su casa bajo una torrencial lluvia. Corrían las 22 horas. Mientras caminaba, una camioneta blanca se acerca a ella y le pregunta si quería que la llevara. Ella le respondió que no. Es ahí cuando la camioneta se estaciona a un lado de la ruta y el sujeto baja, comienza a acercarse a la joven y ella, en un desespero, marca en su teléfono el 911. Él se ve muy precipitado y la empuja barranco abajo a la chica. Él baja y comienza a rasgarle la camiseta, a agarrar sus pechos y mientras ella grita despavoridamente, él amenaza con matarla si no se callaba. Pocos segundos después, él se ve alertado ya que la chica había llamado al 911. Intenta apagar el teléfono y es en ese momento en el que la jovencita puede escaparse y huir.
Pocos días después, la policía da el aviso que el sujeto que intentó violar y asesinar a una joven de 24 años era Robert Leslie Hickey, quien por ese acto fue condenado por intento de violación en segundo grado, acumulando así su segundo delito grave. Fue enviado a la prisión de por vida y sin posibilidad de libertad condicional. Durante los años transcurridos desde su delito, muchos se cuestionan una y otra vez si las astillas de pintura roja que se encontraron en los jeans de Misty durante la autopsia podrían haber estado conectados y pertenecer al Camaro rojo de Robert, la cual en ese periodo de tiempo era su propiedad. Cuando el archivo del caso de Misty Copsey acumulaba polvo, hubo otro caso que dio un gran salto. Fue la detención de Gary Ridgway, quien sería arrestado como el asesino de Green River, cerrando así un misterio que había dejado perplejos a todos los detectives durante décadas. Hasta la actualidad, el paradero de Misty Copsey se desconoce. Hay quienes creen que fue asesinada por alguien sin dejar tan solo una pista, y también están quienes creen que este caso es uno de los tantos que existen sin poder resolverse. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.